Dios les bendiga en esta tarde. Es mi deseo. Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos. Y hoy vamos a estudiar con profundidad teológica el Salmo número 8. Quédate, acompáñame y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo este precioso salmo. Dice la palabra de Dios: la gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Gittit, salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude con este estudio. Padre, gracias te damos. Permite, Señor, que este estudio sea para glorificar tu nombre, para aclarar muchas dudas y para que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz y atravesar las galaxias que Dios formó con sus dedos, la razón nos obligaría a aceptar una conclusión humillante. Nuestra existencia no es ni siquiera una mota de polvo en el estrado del tribunal divino. David, al levantar la vista al cielo estrellado, no realiza un mero ejercicio estético, realiza un acto de juicio cabal. No ve solo belleza, ve autoridad, ve el decreto de un Dios cuya gloria está sobre los cielos y cuya justicia rige cada átomo del universo. En esta escena, el silencio de las estrellas funciona como un testigo mudo que testifica de su soberanía absoluta y de nuestra evidente pequeñez material. En medio de la inmensidad judicial surge la pregunta más profunda de la historia humana, una que desafía la lógica de las proporciones. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Detengámonos en los términos legales del texto. En el lenguaje bíblico del pacto, cuando un juez soberano visita la causa de su presencia, produce necesariamente uno de estos dos efectos. En primer lugar, la retribución contra la rebeldía, o en segundo lugar, el refugio para sus súbditos fieles. Según un argumento de justicia pura, una mota de polvo rebelde en el universo que somos nosotros debería ser barrida por el soplo de su santidad. La lógica dictaría nuestra destrucción, no nuestra atención. Sin embargo, el Salmo 8 nos revela un misterio que rompe la falacia de la insignificancia. El juez supremo
no nos visita para destruirnos, sino para coronarnos. Pero cuidado, esta corona no es producto de un descuido de su justicia, ni de un error de procedimiento. Dios no ignora el pecado. Él sostiene su justicia soberana mediante un diseño perfecto que nos devuelve la dignidad perdida. Frente a la majestuosidad de un Dios que no depende de nada, nos enfrentamos a una paradoja judicial. ¿Cómo es posible que el mismo juez que posee el derecho legal de borrarnos de la existencia haya decidido convertir su tribunal en nuestro refugio y su sentencia en nuestra mayor bendición? Hoy analizaremos cómo, a través del pacto, el juez ha transformado el escenario de nuestro juicio en el lugar de nuestra mayor exaltación. La gloria del Creador y la dignidad derivada del hombre en el decreto divino. Nos situamos en una noche despejada bajo el cielo estrellado de Judea. David, el pastor rey, contempla la vastedad del cosmos, no como un astrólogo secular, quienes buscan un significado de los eventos celestiales y las constelaciones basándose en la interpretación de la correlación con los sucesos terrenales, no, sino como un teólogo de la revelación general. Mientras el mundo antiguo divinizaba los astros, David los reduce a la obra de los dedos de Dios, estableciendo una distinción ontológica basada entre el creador y la criatura. La tesis teológica de este salmo es un himno a la soberanía trascendente de Dios, a la antropología bíblica. Proclama que la dignidad humana no es intrínseca ni ganada, sino es un estatus conferido por decreto real dentro del pacto de la creación. Este salmo se alinea con el capítulo 4 de la Confesión de Fe de Westminster, de la creación, que afirma que Dios creó al hombre para su propia gloria, dotándolo de dominio sobre las criaturas, y con el capítulo 7 del pacto de Dios con el hombre. Pasamos a la exégesis y el análisis sintáctico. El Salmo 8 posee una estructura de inclusio perfecta, es decir, que es una estructura conocida como marco o sobre. Consiste en repetir la misma palabra o frase o tema al principio y al final de una sección del texto, donde el primer y último verso son idénticos, encapsulando todo el argumento dentro de la majestad de Dios. En la sección del versículo 1 vemos la excelencia del nombre Yahweh Adonai. En los versículos 2 y 4 vemos el contraste cósmico, la fortaleza en la debilidad y la pequeñez del hombre. En los versículos 5 al 8 vemos la coronación real, el imago Dei y el mandato cultural o el mandato de la creación. En el versículo 9 vemos el epílogo doxológico, el retorno a la soberanía absoluta de Dios. Examinemos algunos términos clave aquí. Por ejemplo, en el versículo 1 tenemos el nombre de Adonai. Es un título que denota señorío, propiedad y autoridad absoluta. David reconoce a Jehová no solo como el Dios del pacto, sino como el dueño legal del cosmos. En el versículo 4 vemos la palabra Enosh, una palabra para hombre que significa o enfatiza su fragilidad, mortalidad y debilidad después de la caída, aunque aquí se usa en contraste con la gloria celestial.
En el versículo 4 vemos la palabra pacat, traducido es visitar. En el contexto de la teología federal implica una intervención divina benevolente para cumplir una promesa o propósito del pacto. En el versículo 6 vemos la palabra masal, es decir, ejercer dominio. No es una tiranía arbitraria, sino una mayordomía delegada por el soberano. En la historia de la redención vemos que aunque David habla del hombre en general, el autor de Hebreos capítulo 2 y versículos del 6 al 9 aplica este salmo exclusivamente a Jesucristo. Adán falló en su dominio debido a la depravación total, pero Cristo, el postrer Adán, es quien ha sido coronado de gloria y de honra tras padecer la muerte. Solo en la unión mística con Cristo, el hombre recupera el dominio perdido sobre la creación. En el bosquejo homilético lo dividimos en 4 secciones. En primer lugar vemos la supremacía trascendente de la majestad divina, versículos 1 y 2. En segundo lugar vemos la insignificancia ontológica del hombre frente a la creación, versículos 3 y 4. Y en el tercer punto vemos la dignidad conferida del decreto de coronación, versículos del 5 al 8. Y el versículo 9 cierra con la gloria que pertenece, un cierre teocéntrico. Pasemos a la exposición. En primer lugar, la supremacía trascendente de la majestad divina. Dice la palabra, el Salmo 8, versículos 1 y 2. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. En este primer movimiento, David establece lo que en teología sistemática denominamos la aceidad de Dios. La aceidad de Dios es su atributo de existencia por sí mismo. Dios es causa incausada, el creador increado. Él es la fuente de todas las cosas, el que originó todo y que sostiene todo lo que existe. La aceidad de Dios significa que Él es el único en quien todas las demás cosas encuentran su fuente, existencia y continuidad. Él es la fuerza siempre presente que sostiene toda la vida. No hay ninguna otra fuente de vida y ninguno otro como Él. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice Isaías 4 del 46, Isaías 46, 9. Aquí vemos también la trascendencia ontológica de Dios. El argumento trascendental de la existencia de Dios es el argumento que intenta probar su existencia argumentando que la lógica, la moral y la ciencia suponen en última instancia la cosmovisión teísta y que el carácter trascendente de Dios es la fuente de la lógica y la moral. El argumento trascendental de la existencia de Dios argumentan que sin la existencia de Dios es imposible probar nada, porque en el mundo ateo no se puede justificar o explicar las leyes universales. Al David exclamar, oh Jehová, Señor nuestro, el salmista reconoce que Dios es asei, es decir, de sí mismo, es independiente a su creación. Su gloria está sobre los cielos, lo que implica que la creación no añade nada a la esencia divina.
sino que es un teatro para su manifestación. Dios no necesita de la creación para ser glorioso. Incluso utiliza lo más débil, la boca de los niños, para fundar fortaleza. Sistemáticamente esto ilustra que Dios opera de manera monergística. Él no requiere el poder humano para derrotar a sus enemigos. Él establece su gloria mediante instrumentos que el mundo desprecia. Este salmo se alinea con el capítulo 2 de la Confesión de Westminster, donde se afirma que Dios tiene toda la vida, gloria y bondad en sí mismo. El versículo 2 introduce el concepto fundamental, la soberanía monergística. Si la gloria de Dios es tan vasta que sobrepasa el firmamento, la mente reformada se ve obligada a considerar la posición de la criatura frente a tal infinitud. Esto nos lleva del asombro por el Creador al asombro por su condescendencia hacia el hombre. En segundo lugar, vemos la insignificancia ontológica del hombre. En los versículos 3 y 4 dice David: cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Al observar los cielos y la luna y las estrellas, David siente la pequeñez existencial. Y la pregunta, ¿qué es el hombre? El Enosh, es un ejercicio de humildad teológica. Frente a la vastedad del universo, el hombre es nada. Pero el milagro de la gracia común es que el Creador tiene memoria de él. No es que el hombre sea valioso por sí mismo, sino que el valor le es otorgado porque Dios decide visitarle. Pacat. Aquí encontramos en la antropología bíblica y la revelación general, David observa el cosmos como un sistema ordenado por los dedos de Dios, un antropomorfismo de su sabiduría y poder ejecutivo. Al usar el término Enosh para referirse al hombre, David subraya nuestra finitud y nuestra moralidad. En la teología, vemos aquí, por ejemplo, el argumento de la condescendencia divina. Y en la teología, acomodación y condescendencia son dos términos que se refieren al proceso por el cual Dios, infinito y perfecto, contextualiza su comunicación para personas imperfectas y finitas. En otras palabras, la condescendencia es la idea de que Dios elige comunicarse de un modo que su audiencia pueda entender. Sistemáticamente, el versículo 4 es la exposición de la gracia común y la providencia. La pregunta, ¿qué es el hombre? No es un existencialismo ateo, sino un asombro ante la inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios se refiere a su presencia dentro de su creación. No debe confundirse con inminencia, que se refiere al tiempo del regreso de Jesús a la tierra. La creencia en la inmanencia de Dios afirma que Dios está presente en toda la creación, aunque permanece diferente de ella. En otras palabras, no hay un lugar donde Dios no esté. Su control soberano se extiende simultáneamente en todas las partes. Aunque Dios es trascendente, trascendencia significa existir por encima, independiente, elevarse por encima, sobrepasar, triunfar. Es decir, Dios es el único ser verdaderamente trascendente, el Señor todo, Dios todopoderoso.
en hebreo el Shaddai. Creó todas las cosas en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos, arriba. Sin embargo, Él existe por encima e independiente de ella. Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Él es sostenido solo por sí mismo. Todo el universo existe para Él, en Él, con Él. Él recibe toda la gloria, honor y la alabanza. Y Él decide visitar, es decir, pagar al hombre. Esta visita es un término técnico del pacto. Es la decisión soberana de Dios de entrar en relación con una criatura que es por naturaleza polvo. No hay nada en el Enosh que atraiga a Dios. La causa de la atención divina reside única y exclusivamente en el beneplácito de su voluntad. Pero esta visita divina no es solo una observación pasiva. El decreto de Dios para el hombre no fue solo la existencia, sino la investidura real, elevando al hombre de la nada a una posición de autoridad delegada. Vemos entonces aquí la dignidad conferida por el decreto de coronación. Le has hecho, dice los versículos del 5 al 8, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En este punto de la antropología reformada y la teología federal, David afirma que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles, o que Dios, Elohim, y coronado de gloria y de honra. La doctrina de Imago Dei y el mandato de la creación, conocido también por mandato cultural. El término mandato de la creación se refiere a la idea de la intención original de Dios para la creación. Dotó a la humanidad con suprema autoridad terrenal, junto con responsabilidades específicas. Entre estos privilegios están los derechos de usar libremente todos los animales, plantas y recursos de la tierra para el beneficio de la humanidad. El mandato de la creación se expresa de manera más directa en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El término hebreo para señorear, radat, implica una soberanía absoluta del hombre sobre el resto de la tierra. Este mandato de la creación también implica responsabilidades a las que la humanidad está obligada. Como gobernante designado por Dios, a la humanidad se le prohíbe abusar o derrochar aquellos aspectos de la tierra que controla, ya que el hombre es la creación, finalmente pertenece a Dios. Su mal uso sería un acto de irrespeto e irresponsabilidad. Del mismo modo, el mandato de Dios incluye la expectativa de que el hombre se multiplique, obligando al hombre a adherirse al plan de Dios sobre la sexualidad humana, la monogamia heterosexual. En Génesis 1:27, 2:24, el hombre posee una dignidad derivada, no intrínseca. En el marco del pacto de obra o de creación, Dios otorgó al hombre el masal, dominio. Esta coronación no se refiere en modo alguno a una divinización del hombre. Este es el mandato cultural de Génesis 1:28. El hombre actúa como un vicerregente. Sin embargo, en el sentido de la teología sistemática profunda, este dominio se perdió en la caída por la depravación total. Vemos el cumplimiento cristológico en el segundo Adán,
No podemos exponer este punto sin la cristología. Según Hebreos 2, del versículo 6 al 9, el verdadero cumplimiento de este dominio no está en el primer Adán, quien trajo el caos, sino en Jesucristo, el hombre perfecto, el que es quien hoy está coronado en gloria y honra. Nuestra dignidad actual es la dignidad restaurada en Cristo mediante la unión mística. Él ejerce el dominio sobre las ovejas, los bueyes, las bestias del campo, en el sentido cósmico, restaurando el orden que el pecado rompió. Finalmente, este despliegue de la dignidad humana no termina en la exaltación del hombre, sino que sirve como un espejo que refleja la gloria de aquel que otorgó la corona. Y vemos cómo David cierra teocéntricamente con la gloria que pertenece. En el versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmo termina como comenzó. La dignidad del hombre no eclipsa la gloria de Dios. El propósito del dominio humano es que al ver la autoridad del hombre, el mundo exclame, cuán glorioso es el nombre del dueño que puso a tal mayordomo. La soli Deo Gloria es el alfa y la omega de la existencia. Habiendo establecido el indicativo de la soberanía de Dios, es decir, nos indica la soberanía de Dios en la creación y la dignidad que Él ha conferido al hombre en Cristo, nos vemos obligados a considerar el imperativo que emana de esta verdad. Si el nombre de nuestro Adonai es excelso sobre toda la tierra, nuestra vida como parte de ese dominio delegado no puede permanecer en la indiferencia o en el caos. La visión de la gloria divina en el Salmo 8 actúa como un crisol que purifica nuestras motivaciones y al mismo tiempo como un bálsamo que sana nuestra insignificancia, guiándonos a una praxis de vida que sea coherente con nuestra identidad de vicerregentes redimidos. Habiendo contemplado la excelencia del nombre que trasciende los cielos, no podemos descender del monte de la adoración sin que nuestra vida refleje la luz de esa majestad. La teología del Salmo 8 no es un ejercicio intelectual inerte, sino la atmósfera en la que el creyente respira, lucha y descansa. Pasamos ahora a considerar cómo esta visión de Dios y del hombre se traduce en la santificación de nuestros afectos y en el consuelo de nuestra fe. Pasamos a la aplicación práctica que primeramente nos confronta este salmo. Expone al humanismo secular que intenta exaltar al hombre, decirle al ser humano, tú puedes hacerlo, eres un príncipe. El querer que el hombre sea igual a Dios. Confronta contra el arminianismo en nuestra época, a pesar de haber sido condenado como herejía en los cánones de Dort del año 1619. Muchas personas siguen creyendo que Dios no puede doblegar la voluntad del hombre, que el hombre puede resistir el llamado interno, que el pecado no afectó la totalidad del ser humano y que el hombre puede buscar a Dios por su cuenta. Si eliminamos en los versículos 1 y 5 de este salmo, el dominio del hombre se convierte en tiranía sobre su creación. El dominio del hombre destruye la creación si no fuera porque Dios es el que nos ha dado que nosotros cuidemos de su creación. Este salmo nos da consuelo en Cristo. El hombre despreciado y débil es recordado por Dios y viene a visitarnos, como expresó Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Él nos ha visitado desde lo alto, desde la aurora. Si te sientes insignificante
En un universo de trillones de galaxias, recuerda que el creador de esas galaxias se unió en una unión hipostáticamente a la naturaleza humana para redimirlo. Esto nos da además una guía para la santidad. Debemos ejercer dominio sobre nuestra propia vida y el mundo bajo la ley de Dios. La ecología, el trabajo, el arte, todo deben ser actos de adoración al Adonai Supremo. En la sección apologética vemos la parte de la presuposición. El Salmo 8 presupone que el orden del cosmos es el trabajo de los dedos de Dios. Contra el materialismo azaroso, afirmamos que el universo tiene una teleología, es decir, un propósito, y que el hombre ocupa un lugar central por diseño, no por accidente biológico ni por evolución. En la apologética podemos también defender nuestra fe, la coherencia entre la pequeñez física del hombre y su grandeza funcional. La capacidad de razonar, de gobernar y de adorar solo se explica mediante la doctrina de la Imago Dei. Concluimos que la grandeza del hombre es una sombra de la grandeza de Dios. Y esa sombra solo se proyecta cuando la luz de su rostro brilla sobre nosotros en el rostro de Jesucristo. Oremos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuya gloria llena los cielos y la tierra, te alabamos porque siendo tú infinito en majestad, te has dignado mirar nuestra bajeza. Gracias por Cristo, el verdadero hombre, de quien recuperamos nuestra dignidad y propósito. Ayúdanos a gobernar nuestras vidas bajo tu soberanía y a rendir todo nuestro honor a tu nombre, que es el único excelso, en el nombre del creador de esa galaxia, que se unió hipostáticamente a la naturaleza humana para redimirlo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga por esta nueva emisión. Esperamos que se sigan conectando a nuestro canal, La Voz Reformada. Dios le bendiga.